Saludos a todos. Viajar nos ofrece infinitas posibilidades y hoy quiero invitarlos a dejar atrás el centro de Viena para visitar Grinzing, una de las zonas más tradicionales de la ciudad, y luego contemplar la capital austriaca desde varios miradores. Acompáñenme en este capítulo para disfrutar de las mejores vistas de Viena. Sean todos bienvenidos. Ubicado al norte de la ciudad, comenzamos el recorrido en Grinzing, un pintoresco barrio turístico asentado en la ladera de una montaña. Sus casas y construcciones de pocas plantas dan la impresión de haberse detenido en el tiempo, y aunque parezca complicado llegar, en realidad es muy sencillo. Hay autobuses como tranvías que llegan hasta aquí, y vale la pena recorrer sus calles con ligeras cuestas para empaparse de su encanto. Además de su arquitectura bien conservada, Grinzing es famoso por sus buenos restaurantes y las tradicionales tabernas vienesas llamadas Eurich. En estas tabernas solo se sirve vino de cosecha propia y se reconocen por las ramas de pino silvestre colgantes y el letrero Aus Steck, que indica que el local está abierto al público. Como aún era temprano para disfrutar de una copa, preferí explorar la zona, descubriendo así un ambiente tranquilo donde las uvas te recuerdan a cada paso la esencia vinícola del lugar. Un claro ejemplo es la fachada de cierta casa cubierta casi por completo de viñedos, que incluso a mediados de marzo ya sorprende por su frondosidad y anticipa lo impresionante que será en plena cosecha. Siguiendo con el itinerario, tomamos el autobús 38A para dirigirnos al primer mirador, Cobenzl. Desde allí se divisa el Valle del Danubio y la ciudad de Viena en el horizonte. Este punto que ha traído a visitantes durante siglos se alza sobre una colina en la que la tradición vinícola y la naturaleza se mezclan, coronadas por un mirador en la azotea de un elegante café. Cobenzl es uno de los montes cercanos a Viena y un destino muy popular para el turismo ecológico. Hay senderos que conducen hasta aquí, atravesando bosques, viñedos y desembocan en un pequeño complejo con café, restaurante e incluso espacios para eventos. Nuestra primera visita panorámica la obtuvimos desde la terraza del Café Rondel, un mirador gratuito y abierto a todo el mundo. Desde allí se pueden contemplar los viñedos de Grinzing y a lo lejos buena parte de la capital austriaca. En este primer mirador me sorprendió encontrar grupos de personas, niños y adultos, acompañados de profesores y asistentes, donde se detienen por un momento para admirar la ciudad a la distancia. Muchas personas sacan teléfonos para tomar fotos fascinados por la vista, y es que Cobenzl conserva el aire de refugio que en el pasado sedujo a poetas, artistas, músicos y novelistas, quienes hallaban inspiración en los atardeceres, la quietud y las potentes ráfagas de viento que evocan la cubierta de un barco en medio del océano. Kahlenberg, que en alemán significa montaña calva, es un sitio concurrido, ya que aquí se encuentra una iglesia que conmemora la victoria de Viena sobre el ejército turco siglos atrás. Además, el Papa Juan Pablo II visitó este lugar para orar. Cuando llegué, la iglesia estaba cerrada, así que me quedé con las ganas de entrar. No obstante, pude admirar su bella fachada con detalles dorados que recuerdan flores. Seguimos viendo los exteriores de la iglesia muy bien conservada y en este camino nos encontraremos con más detalles de un sitio lleno de vida en el que la gente vive a plenitud su fe.
donde también persiste la costumbre de dejar candados en lugares simbólicos, algo que he observado en varias ciudades europeas. Aquí, en lugar de un puente, los candados cuelgan de la reja de una fuente antigua, simbolizando uniones permanentes, amistades inquebrantables o promesas de cambio. Ya casi no cabe ninguno más. Con la iglesia a nuestras espaldas, pasamos por una pequeña plaza rodeada de cafés, restaurantes, zonas de estudio e incluso un hotel de lujo. Mi objetivo, sin embargo, era llegar hasta el balcón que ofrece otra vista espectacular de Viena. Desde este punto, la panorámica difiere de la de Cobenzl. Estamos más alejados y la ciudad se extiende imponente a la distancia. En este punto del camino nos encontramos a 484 metros de altura, en la cima del Kahlenberg, desde donde parten múltiples rutas de senderismo. Con la llegada de la primavera, grupos de jóvenes y personas mayores disfrutan recorriendo estos senderos que combinan naturaleza e historia. Kahlenberg no se limita solamente a senderos y un mirador. Si caminan por la zona encontrarán un restaurante, un café, una torre histórica, la sede de una universidad privada y hasta un hotel. Siguiendo por uno de los senderos, dentro de la colina, se llega a otro punto con sombra, en el que, en mi opinión, se ofrece una de las vistas más hermosas de Viena, y privilegiado por cierto. Desde aquí se distinguen casas y viñedos en la ladera de la montaña. Antes de marcharme, caminé un poco la zona, y es que aquí se recuerda con varias expresiones artísticas la batalla de Viena de 1683, cuando el rey polaco Sobieski liberó la ciudad tras 2 meses de asedio del Imperio Otomano. Tanto en Kahlenberg como en el siguiente parador se conmemora cómo los austriacos recuperaron su territorio con la ayuda de una coalición cristiana, marcando el declive de la influencia turca en Europa Central. Estos monumentos despiertan la curiosidad por saber más de una historia que hace mucho más interesante la visita. Es momento de llegar al tercer mirador, el más alejado. Al bajar en la última parada del autobús, uno puede pensar que no hay nada especial, pero basta seguir un camino y enseguida aparece una estatua de 3 guerreros de otra época. Así sabremos que hemos llegado oficialmente a Leopoldsberg. Este monumento dedicado a los cosacos ucranianos e inaugurado en el 2013 honra a aquellos guerreros que bajo el mando del rey polaco Sobieski contribuyeron a expulsar a los turcos de la región. Su valentía y empeño en perseguir a las tropas turcas a través de estos bosques que estamos viendo quedan inmortalizados en estas 3 estatuas. Más allá del monumento y unas placas conmemorativas, avanzamos por una vía ancha que sube suavemente. A mediados de marzo, con unos 8 grados de temperatura, este trayecto resulta muy agradable. De pronto el paisaje se abre ante nosotros, regalándonos unas vistas increíbles y distintas a las de Cobenzl y Kahlenberg. Por desconocimiento o porque algunos se conforman con el mirador anterior, pocas personas llegan hasta este sitio, Leopoldsberg. Aquí les aseguro que van a disfrutar de unas vistas únicas del Danubio, el río que además de atravesar Viena, pasa por otras capitales europeas, como Bratislava, Budapest y Belgrado. Desde Leopoldsberg se contempla toda su majestuosidad.
Dejando por un momento el paisaje del río y el horizonte, encontramos los vestigios de una antigua ciudadela con murallas bastante bien conservadas, aunque lamentablemente cerrada sin una explicación oficial. Mantener estos sitios supone un gran esfuerzo económico, así que solo queda pasear por los alrededores, imaginando las batallas que se libraron aquí y marcaron el destino de Viena. Aunque no se puede ingresar, es fascinante deambular por esta cima, contemplar las vistas y sentir la historia en primera persona. A veces la vegetación, aún en proceso de florecer en marzo, oculta parte del panorama. Sin embargo, los días soleados y la temperatura suave convierten este paseo en un plan ideal para quienes disponen de varios días en Viena y buscan un turismo ecológico sin grandes costos. Venir hasta aquí y recorrer este recinto fortificado es una recompensa en sí misma. Desde varios puntos se obtiene la mejor vista del Danubio y se comprende cómo el río ha sido crucial en la vida y la historia de Viena y de los pueblos cercanos. Para quien quiera llegar a este mirador como los anteriores, les recuerdo que no es necesario contratar un taxi ni alquilar una bicicleta. Solo les recomiendo comprar el abono de viajes por días para moverse en Viena y con él tomar el autobús 38A que con buena frecuencia los trae a estos lugares que marcan oficialmente el límite de la ciudad. Con estas hermosas vistas del Danubio y un panorama que provoca detenerse por momentos a disfrutar de estos placeres sencillos de la vida, despido otro capítulo recorriendo Grinzing y tres miradores de la capital austriaca. Si has llegado hasta este punto de la exploración, solo quiero agradecerte y me gustaría leerte en los comentarios. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y seguiré mostrándote por ahora más historias de esta Viena fascinante. Me despido por ahora, reciban un saludo, hasta pronto, chao.